Mi hijo de 5 años tiene un amigo imaginario que le dice cosas que van a pasar, y siempre se cumplen. Al principio no me pareció extraño. Los niños tienen amigos imaginarios todo el tiempo, ¿no? Mi hermana tuvo uno cuando era pequeña. Se llamaba Capitán Burbujas y habló de él hasta que cumplió 7 años. A nadie le preocupó nunca. Mi esposa también tuvo uno de niña. Decía que su amiga imaginaria se llamaba Lily y que le enseñaba canciones. Se supone que es una etapa normal. Los psicólogos dicen que incluso puede ser una señal de creatividad e inteligencia. Pero el amigo imaginario de mi hijo Ethan no es como esos. Él lo llama el hombre gris. Ethan empezó a hablar de él cuando cumplió 4 años. Una mañana, durante el desayuno, me miró y dijo: «Papá, el hombre gris dice que hoy va a llover mucho y que no deberías llevarte el carro rojo». Mi esposa y yo nos miramos y simplemente le seguimos la corriente. ¿Ah, sí?, pregunté. ¿Por qué dice eso? Porque el carro rojo va a tener un problema. Era julio. El cielo estaba completamente despejado. No había ni una sola nube y el pronóstico no decía nada sobre lluvia. Me reí. No le di importancia y me fui a trabajar en el carro rojo como siempre. Esa tarde, una tormenta se desató de la nada. No solo lluvia, una tormenta de verdad, del tipo que nadie esperaba. Las noticias dijeron más tarde que fue la peor en más de 20 años. Varias calles del centro se inundaron. Y en el estacionamiento donde siempre dejaba mi carro, un árbol se había caído justo encima de él. Cuando llegué, mi carro rojo estaba completamente aplastado. Si hubiera estado dentro, yo no estaría aquí. Esa noche volví a casa, todavía intentando procesar todo. Ethan estaba sentado a la mesa, cenando como si nada. Me miró y dijo: «El hombre gris dice que te lo dijo». Mi esposa me miró con los ojos muy abiertos. Me senté lentamente, tratando de entender lo que acababa de vivir. Un niño de 4 años me había advertido sobre una tormenta que nadie predijo, y sobre un árbol que caería exactamente donde estaría mi carro. Coincidencia, me dije. Tenía que serlo. La segunda vez ocurrió como un mes después. Ethan estaba jugando en la sala cuando de repente se detuvo. Se quedó congelado, mirando una esquina vacía de la habitación. Luego dijo: «Papá, el hombre gris dice que la abuela Linda se va a caer de las escaleras mañana y se va a lastimar la cadera. Tenemos que decirle que no baje las escaleras. La abuela Linda es mi madre. Tiene 71 años y vive sola. La llamé, no porque lo creyera, sino porque sentí que estaría mal no hacerlo. Le dije que tuviera cuidado con las escaleras». Se rió. Dijo que llevaba 40 años usando esas escaleras y no se iba a caer ahora. Al día siguiente, alrededor de las 3 de la tarde, se cayó. Se resbaló en las escaleras, se fracturó la cadera y pasó 3 meses recuperándose. Cuando regresé del hospital y llegué a casa, Ethan me esperaba cerca de la puerta. «El hombre gris dice que la abuela va a estar bien», me dijo. «Pero la próxima vez, deberías escuchar». Esa noche, mi esposa y yo tuvimos nuestra primera conversación seria sobre el hombre gris. Ella estaba asustada, pero trató de darle una explicación. «Los niños notan cosas», dijo. «Quizá Ethan vio que tu mamá estaba perdiendo el equilibrio y lo convirtió en una predicción». «¿Y la tormenta? Quizá vio algo en la televisión». Le pregunté si de verdad creía que nuestro hijo de 4 años había analizado el equilibrio de mi madre y predicho una cadera rota. No respondió. La tercera vez fue la que lo cambió todo, la que me quitó el sueño. Ethan entró a nuestro cuarto a las 3 de la mañana. Me tocó la cara con su manita fría y dijo: «Papá, el hombre gris está aquí. Quiere que te diga algo». Me senté de inmediato. «¿Qué quiere decir?» «A mí no», dijo Ethan. «A ti». Mi esposa dormía a mi lado. Entonces Ethan dijo: «Dice que el bebé de mamá no va a sobrevivir». Me enderecé de golpe. Mi esposa tenía 5 semanas de embarazo. No se lo habíamos dicho a nadie, ni a la familia, ni a los amigos. A nadie. Se suponía que Ethan no debía saberlo. No había forma de que pudiera saberlo. «¿Cómo sabes que mamá va a tener un bebé?», le pregunté. «El hombre gris me lo dijo. Dice que el bebé está enfermo y que mamá se va a poner triste, pero que después va a estar bien». Desperté a mi esposa y le conté todo. Se puso pálida. A la mañana siguiente fuimos al doctor. Le hicieron estudios. Era un embarazo ectópico. Si no lo hubiéramos detectado a tiempo, podría haberse convertido en una emergencia grave. El doctor dijo que tuvimos suerte de haber ido tan pronto. Suerte. No fue suerte. Fue el hombre gris. Mi esposa perdió el embarazo, pero el doctor dijo que haberlo descubierto temprano probablemente le salvó la vida. Cuando llegamos a casa, Ethan estaba sentado en el suelo, dibujando. Nos miró y dijo: «El hombre gris dice que no estén tristes. Dice que van a tener otro bebé el próximo año, y va a ser una niña». No le pregunté nada más. Por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio hijo. No a Ethan, sino a lo que fuera que estuviera detrás de él, a lo que fuera el hombre gris, y cómo sabía cosas que nadie debería poder saber. Fue entonces cuando dejé de poder ignorarlo. Hasta ese momento, me había estado obligando a creer que todo tenía algún tipo de explicación. Coincidencias, el momento justo, suerte, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero después de esa noche, dejó de sentirse como coincidencia. Empezó a sentirse como otra cosa, algo que no entendía y que no controlaba. Unos días después, mi esposa y yo decidimos llevar a Ethan a ver a una psicóloga infantil. Se llamaba Dra. Miller. Llevaba más de 30 años trabajando con niños. Voz tranquila, sonrisa profesional, el tipo de persona que te hace sentir que todo va a estar bien en cuanto entras.
Escuchó atentamente mientras le explicaba todo. La tormenta, la caída de mi madre, el embarazo. Mientras hablaba, noté que algo cambiaba en su expresión. La sonrisa no desapareció por completo, pero se desvaneció. Para cuando terminé, estaba seria. No alarmada, pero definitivamente ya no estaba relajada. Señor Carter, dijo con cuidado, lo que está describiendo no coincide con el patrón típico de un amigo imaginario. Sentí que se me revolvía el estómago. Continuó. Los amigos imaginarios suelen ser extensiones de la mente de un niño. Reflejan emociones, miedos, creatividad, pero no proporcionan información nueva, especialmente información que el niño no podría saber de ninguna manera. Hizo una pausa por un segundo. El embarazo es lo que más me preocupa. No hay ninguna forma lógica en que su hijo pudiera haber sabido eso. No me gustó cómo dijo eso. Entonces, ¿qué está diciendo?, pregunté. Dudó, y esa duda me asustó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. No lo sé, admitió. Luego añadió, pero me gustaría hablar con Ethan. La sesión duró aproximadamente 1 hora. Mi esposa y yo observamos desde detrás de una ventana de cristal, mientras Ethan estaba sentado en una pequeña habitación llena de juguetes. La doctora Miller le habló con suavidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ethan, dijo, ¿puedes contarme sobre tu amigo, el hombre gris? Es mi amigo, contestó Ethan simplemente. Viene a visitarme. ¿Cómo es él? Es alto y gris, como su nombre. ¿Tiene cara? Ethan negó con la cabeza. No, pero tiene voz. ¿Cómo suena su voz? Ethan pensó por un momento. Suena como cuando tocas una ventana fría en invierno. Es fría, pero suave. La doctora Miller se detuvo ante eso. La vi mirar brevemente hacia el cristal donde estábamos observando. Luego continuó. ¿Cuánto tiempo lleva visitándote? Ethan respondió sin dudar. Desde siempre. ¿Desde siempre?, preguntó ella. ¿Qué quieres decir? Desde antes. ¿Antes de qué? Ethan la miró como si la respuesta fuera obvia. Antes de mí. Eso la hizo detenerse. No por completo, pero lo suficiente. Antes de ti, repitió. ¿Qué significa eso? El hombre gris dice que él estaba aquí primero, dijo Ethan. Dice que la casa es suya. Vivía aquí antes que nosotros. Y vivimos aquí porque él nos dejó. Sentí un peso frío instalarse en mi pecho. Nuestra casa, la compramos hace 6 años, antes de que naciera Ethan. Era vieja, de más de 80 años. Renovamos la mayor parte, pero la estructura en sí seguía siendo la misma. El dueño anterior había muerto allí. Eso era todo lo que sabíamos. Ethan siguió hablando, completamente tranquilo. El hombre gris a veces me despierta por la noche y me dice cosas, dijo. ¿Cómo qué?, preguntó la doctora Miller. Me dijo que antes de nosotros había una familia aquí. Tenían un perro llamado Sunny, y que el hombre que vivía aquí se puso muy triste un día y dejó de levantarse de la cama. La doctora Miller miró lentamente hacia el cristal de nuevo. Esta vez mantuvo la mirada un poco más. Yo sabía exactamente lo que estaba pensando, porque estaba pensando lo mismo. El dueño anterior murió en esa casa, solo. Cuando terminó la sesión, la doctora Miller pidió hablar con nosotros en privado. Nos sentamos frente a ella en una pequeña oficina. Por primera vez desde que la conocimos, no parecía segura, parecía cautelosa. No puedo explicar lo que su hijo está describiendo, dijo, pero puedo decirles lo que no es. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No hay signos de un trastorno psicológico. Esto no es esquizofrenia temprana, no es disociación. Ethan es un niño sano, emocional y cognitivamente. Está exactamente donde debería estar. Eso debería haberme hecho sentir mejor. No lo hizo, continuó. Él cree completamente en lo que dice, y la información que les ha dado ha sido precisa. Mi esposa se cruzó de brazos con fuerza. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?, preguntó. La doctora Miller volvió a dudar, y esa duda lo dijo todo. Esto va más allá de mi campo, admitió. Luego, en voz más baja, añadió. Pero si me piden mi opinión personal, no la profesional. Se detuvo, y luego terminó la frase de todos modos. Creo que hay algo en esa casa comunicándose con su hijo. Condujimos a casa en silencio. Mi esposa iba al volante. Yo no podía concentrarme. Ethan se había quedado dormido en el asiento trasero. Cuando llegamos a casa, lo llevé a su habitación. Mientras lo acostaba, abrió los ojos solo por un segundo, medio dormido. Papá, susurró. El hombre gris dice que no tengas miedo. Me congelé. Continuó, apenas despierto. Dice que está cuidando a esta familia, pero hay algo debajo de la casa que necesitan encontrar antes del invierno. Se me oprimió el pecho. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Los ojos de Ethan ya se estaban cerrando de nuevo. Dice que si no lo encuentran antes del primer frío, alguien en esta casa se va a ir a dormir y no va a despertar. Luego se durmió. Así de simple. Me quedé allí de pie por unos segundos. Luego salí lentamente de la habitación. Mi esposa estaba esperando en el pasillo con los brazos cruzados. Me miró y dijo, ¿escuchaste eso, verdad? Sí. ¿Qué hacemos? Respiré hondo. No lo sé, pero mañana voy a revisar debajo de la casa. Nuestra casa tiene un sótano, o al menos lo tenía. Cuando compramos la propiedad, el inspector nos dijo que no era seguro. Dijo que la estructura era inestable. Recomendó sellarlo por completo, y así lo hicimos. La entrada estaba en el patio trasero. La cubrimos con una losa de concreto durante el primer año, y nunca más la tocamos. Esa noche, apenas dormí. No dejaba de pensar en lo que Ethan dijo, en el tiempo, en el invierno, en lo que realmente significaba no despertar.
A la mañana siguiente, me desperté a las 6, tomé una pala y salí al patio trasero. Ethan ya estaba despierto, de pie junto a la ventana de su habitación en el segundo piso, todavía con su pijama de dinosaurios, observándome, con la mano apoyada en el cristal. Asentí hacia él. No se movió, solo siguió mirando. Empecé a cavar alrededor de los bordes de la losa de concreto. La tierra estaba más pesada de lo que recordaba, o tal vez solo estaba más cansado de lo que pensaba. Intenté no pensar demasiado. El trabajo físico ayudaba. Mantenía mi mente ocupada. Mi esposa seguía dentro, o fingiendo estar dormida. A esas alturas, no había mucha diferencia. Para las 7:30, había despejado lo suficiente alrededor de los bordes. Metí la pala por debajo y la usé como palanca. El sonido que hizo al levantarse fue pesado, sordo, como algo que no se había abierto en mucho tiempo, como algo que había sido sellado a propósito. El sótano no era profundo, solo un corto tramo de escalones de piedra que bajaban unos 3 metros. Al fondo, una pequeña habitación, techo bajo, paredes de ladrillo, sin acabados. Encendí la linterna y bajé con cuidado. Los escalones estaban resbaladizos. No había barandal. Mantuve una mano en la pared todo el camino. Cuando llegué al fondo, me di cuenta casi de inmediato de que no había bajado a buscar lo correcto, porque las primeras cosas que vi lo cambiaron todo. Lo primero que vi fueron los huesos. Eran pequeños, colocados cuidadosamente en la esquina de la habitación, dentro de una caja de madera sin tapa. Parecía que alguna vez había sido una caja de herramientas. Claramente eran huesos de animal, pero lo que destacaba no era lo que eran, sino cómo estaban dispuestos. Alguien los había puesto allí a propósito, con cuidado, con tiempo, con intención. Justo al lado, había una pequeña placa de metal, vieja, oxidada. Apunté la linterna hacia ella y me acerqué hasta que pude leer el grabado. Sunny, buen perro, siempre aquí. Dejé de moverme por completo. Por unos segundos, ni siquiera respiré. El nombre, el mismo nombre que Ethan había mencionado. Un perro que había vivido en esta casa mucho antes que nosotros. Un perro del que no tenía forma posible de saber. Me obligué a seguir mirando, porque si me detenía allí, sabía que no seguiría adelante, y necesitaba encontrar lo que fuera que el hombre gris me hubiera dicho que encontrara. Lo segundo que noté fue en el centro de la habitación, una mesa improvisada, solo unos ladrillos apilados con una tabla de madera encima. Sobre ella, había una caja de metal, vieja, rectangular, del tipo que la gente usaba hace años para guardar papeles. La cerradura estaba completamente oxidada. Cuando levanté la tapa, se abrió sin resistencia. Dentro había fotografías, cartas y un cuaderno. Recogí primero las fotos. Pasé la luz sobre ellas. Un hombre mayor, cabello blanco, sentado en el patio trasero de esta misma casa. Un perro de color claro a sus pies. Le di la vuelta a una de las fotos. Había un nombre escrito en el reverso, caligrafía pulcra. Daniel Gray, enero de 1987. Sentí que algo se movía dentro de mí. El hombre gris. No era solo algo sin identidad. Tenía un nombre, uno real. Había vivido aquí. No era solo una presencia. Había sido una persona. Sostuve las fotos en mis manos, tratando de calmarme. Luego volví a mirar dentro de la caja. Había cartas, docenas de ellas, todas escritas a mano, y un cuaderno azul oscuro que parecía un diario. Las páginas estaban gastadas por el tiempo y la humedad, pero aún se podían leer. No lo abrí todavía. Algo más había llamado mi atención. Lo tercero fue lo que hizo que todo tuviera sentido. En la pared del fondo, parcialmente oculta detrás de la mesa, había una vieja tubería de metal que corría verticalmente, del techo al suelo. Cerca de la parte inferior, junto al piso, había una unión, y no estaba sellada correctamente. No se había roto de repente. Había cedido lentamente con el tiempo. Había una pequeña grieta, apenas perceptible, de solo unos milímetros. En un sótano sellado como ese, no debería haber importado, pero el sótano no estaba perfectamente sellado. Había pequeñas grietas en el concreto, diminutos huecos en los ladrillos, y la casa tenía más de 80 años. Nada tan viejo está nunca completamente cerrado. Me acerqué y enfoqué la linterna en la tubería. No había un olor fuerte, nada obvio, pero la corrosión alrededor de la unión, la forma en que el metal había cambiado de color, me dijo lo suficiente. Algo se había estado fugando lentamente durante mucho tiempo. No esperé. Me di la vuelta y subí directamente por las escaleras, más rápido de lo que había bajado, llevando la caja de metal bajo el brazo, con las fotos todavía en la mano. Cuando llegué al patio trasero, todo se sentía mal, demasiado normal. El sol había salido, pájaros, tráfico a lo lejos, el olor a pasto, como si nada hubiera cambiado. Mi esposa Sara estaba de pie junto a la puerta trasera, sosteniendo una taza de café, observándome. Tenía esa misma mirada que había llevado durante semanas, cansada, alerta, como si siempre estuviera esperando que pasara algo más. Encontré algo, dije. Mi voz sonaba diferente, incluso para mí. ¿Qué tipo de algo?, preguntó. Varias cosas. Hice una pausa y añadí. Y necesito llamar a un técnico de gas hoy mismo. Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque hay una tubería rota en el sótano, y esta casa tiene 80 años. La miré. Y en unas pocas semanas, cuando llegue el invierno, vamos a cerrar todas las ventanas. Se me quedó mirando por un segundo. Luego, su mirada se desvió hacia la caja de metal en mis manos, y luego de vuelta a mí. ¿Quién era el hombre gris?, preguntó en voz baja. Todavía no lo sé todo, dije. Pero sé su nombre. Tragué saliva.
y sé que enterró a su perro ahí abajo. No dijo nada, solo abrió la puerta y se hizo a un lado, dejándome entrar. Dentro, Ethan estaba sentado en las escaleras, todavía con su pijama de dinosaurios, sosteniendo un vaso de jugo de naranja con ambas manos. Me miró con calma. El hombre gris dice que encontraste a Sonny, dijo, y luego añadió, dice que gracias por no moverlo. Asentí porque no tenía nada más que decir. Fui a la cocina, puse la caja de metal sobre la mesa y tomé mi teléfono con las manos todavía sucias del sótano. Afuera, la losa de concreto estaba apoyada contra la pared. El sótano estaba abierto por primera vez en 6 años, y en algún lugar de esa casa, algo que había estado esperando durante mucho tiempo, por fin había sido encontrado. El técnico del gas llegó alrededor de las 10 de la mañana. Era el tipo de hombre que no hablaba mucho. Botas gastadas, una caja de herramientas pesada y el hábito de concentrarse solo en el trabajo que tenía delante. Exactamente lo que necesitaba ese día. Le mostré el patio trasero y el sótano abierto. No hizo preguntas innecesarias, solo asintió y bajó con su equipo. Se quedó allí abajo unos 20 minutos, tiempo suficiente para que empezara a imaginar cosas que no quería imaginar. Sara se quedó a mi lado en la cocina, con los brazos cruzados, mirando el patio trasero a través de la ventana. Ninguno de los dos dijo nada. No era necesario. Cuando el técnico subió, su rostro había cambiado. Había visto esa expresión antes en el hospital, cuando el doctor nos habló del embarazo. No era pánico, era algo más silencioso, controlado, serio. La tubería ha estado fugando por un tiempo, dijo. Una fuga lenta. Podrían ser 3, tal vez 5 años. Sentí que se me caía el estómago. Siguió hablando. Es un nivel bajo, así que no lo notarían de inmediato. Y ese tipo de línea no tiene el olor que añaden en los sistemas más nuevos. Sin olor, sin advertencia. En verano, con las ventanas abiertas y el aire en movimiento, se dispersa, explicó. Pero en invierno, hizo una pausa. Miró la casa y luego a mí. Con todo cerrado, la calefacción encendida, sin ventilación, se acumula. Ya sabía lo que iba a decir a continuación, pero necesitaba escucharlo de todos modos. Con una fuga como esa en una casa de este tamaño, respiró hondo. Después de 4 a 6 semanas, los niveles se volverían peligrosos, especialmente por la noche. Sara se acercó más a mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca. Alguien podría irse a dormir, dijo, y no despertar. Exactamente lo que Ethan había dicho. Asentí lentamente. Le dije que lo arreglara todo, lo que fuera necesario, lo más rápido posible. Volvió a bajar para empezar a trabajar. Me quedé en la cocina, sentado a la mesa, mirando la caja de metal. La abrí de nuevo, esta vez con más cuidado, como si lo que había dentro importara de una manera diferente ahora. Primero las fotografías. Daniel Gray en el patio trasero. Daniel Gray sentado en lo que ahora era nuestra cocina. Misma distribución. Diferentes muebles, diferente vida. En cada foto estaba solo, excepto por el perro, Sonny, siempre ahí a sus pies, a su lado, mirándolo. Noté algo más. Todas las fotos fueron tomadas en primavera o verano, nunca en invierno, ni una sola. Decía algo sobre el tipo de soledad con la que vivía, el tipo que se esconde cuando hace calor y se vuelve insoportable cuando todo se cierra. Luego tomé las cartas. Todas estaban escritas a mano, caligrafía pequeña y cuidadosa. Al principio firme, luego menos consistente con el tiempo, como si la persona que las escribía estuviera perdiendo certeza, pero no esfuerzo. Todas estaban dirigidas a la misma persona. Emily. Empecé a leer. No eran cartas de amor, no exactamente. Eran algo más difícil de definir. Se sentían como una práctica, como alguien tratando de decir cosas que no podía decir en voz alta. Emily. Hoy hizo sol. Pensé en cuando corrías por el patio. Emily. Preparé esa sopa que te gustaba. No supe qué hacer con lo que sobró. Sunny se quedó a mis pies toda la tarde. Recordé que tú fuiste quien le puso el nombre. Seguí leyendo, una tras otra. Mismo tono, mismo esfuerzo. Un padre tratando de contactar a su hija sin saber cómo. La última carta era diferente. No tenía fecha y era más corta. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de esperarte. La casa siempre fue tuya también. Lo siento. No supe cómo decirlo antes. Eso era todo. Nunca había sido enviada. Todavía doblada. Todavía dentro del sobre. Sin dirección. Sin estampilla. Solo un nombre escrito al frente. Emily. Una carta que nunca llegó a nadie porque la persona que la escribió no sabía a dónde enviarla. O tal vez no sabía cómo. Me quedé sentado allí por mucho tiempo, solo mirándola. Luego empecé a buscar, usando el nombre, registros antiguos, historial de la propiedad, cualquier cosa que pudiera encontrar. No tardé mucho. Daniel Gray murió en esta casa en 2011. 78 años. Viudo. Vivió aquí por más de 40 años. La propiedad había sido vendida por sus herederos, gestionada a través de un despacho legal. Había un contacto listado, Emily Gray, con otro apellido ahora, viviendo en otro estado, a más de 600 millas de distancia. Me quedé mirando la pantalla. Emily, el mismo nombre en las cartas. Cuando Sara volvió a la cocina más tarde esa tarde, encontró la mesa cubierta, fotos, cartas, la caja abierta. No dijo nada al principio, solo se sentó lentamente. Miró todo. ¿Quién era él?, preguntó. Un hombre que vivió aquí solo durante años, dije, esperando a que su hija regresara. Hice una pausa.
Enterró a su perro en el sótano porque no quería dejarlo ir. Miré las cartas. Le escribió, pero nunca las envió. Sara tomó una de las fotos. La sostuvo por un momento. Luego la volvió a colocar con cuidado. ¿Y el gas?, preguntó. Lo están arreglando ahora, dije. Unas semanas más con la casa cerrada y habría sido suficiente. Cerró los ojos por unos segundos. Luego los volvió a abrir. ¿Podemos encontrarla?, preguntó. Creo que sí, dije. Tengo un número. Desde el pasillo, oímos la voz de Ethan. Acababa de entrar, todavía con los zapatos puestos, pidiendo leche. Sara se levantó para ir con él. Yo me quedé en la mesa, mirando el teléfono en mi mano. Afuera, el técnico estaba terminando las reparaciones. La casa tenía un ligero olor por el trabajo. No de peligro, lo contrario. De algo que casi sucedió, pero no lo hizo. Y en la mesa frente a mí, había algo más. Algo que no se había terminado. Y ahora estaba esperando. Encontré el número de Emily 2 días antes, pero no había llamado. Seguí posponiéndolo, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo empezar esa conversación. No hay una forma normal de decir algo así. Hola, no me conoce. Vivo en la casa de su padre y mi hijo de 5 años ha estado recibiendo mensajes de él. No hay ninguna versión de eso que suene razonable. Pero ahora Ethan había dicho que quedaba una cosa, y yo sabía exactamente qué era. Tomé el teléfono, marqué el número y esperé. Sonó más de lo que esperaba, lo suficiente como para que casi colgara. Luego alguien respondió, la voz de una mujer, cansada. No el tipo de cansancio de un mal día, el tipo que se acumula con los años. Le dije mi nombre. Le dije que vivía en la casa que solía ser de su padre. Le dije que había encontrado algo en el sótano. Cartas, fotos, cosas que creía que necesitaba ver. Hubo silencio al otro lado. Largo, pesado. Luego preguntó algo que no esperaba. ¿Encontraste a Sunny? Esa pregunta me lo dijo todo. No fue al azar. No fue una suposición. Necesitaba confirmación. Sí, dije. Lo encontré. Está en una caja de madera con una placa de metal. Otra pausa. Más corta esta vez. Mi padre empezó. Luego se detuvo. Intentó de nuevo. Mi padre me habló de ti. Sentí que mi agarre se apretaba alrededor del teléfono. Eso no tenía sentido. Él llevaba muerto más de una década. Luego ella explicó. Quiero decir, soñé con él la semana pasada. Dijo en voz baja. Me dijo que alguien llamaría, que debería escuchar. No supe qué decir a eso. Así que no intenté explicarlo. Solo le dije la verdad. Le hablé de las cartas que él le había escrito, que nunca las envió, que la última decía que nunca había dejado de esperar, que la casa siempre había sido suya también, que lo sentía. Escuché algo al otro lado de la línea. No exactamente llanto, algo antes de eso. Algo que había estado contenido por mucho tiempo, finalmente encontrando una salida. Le tomó casi un minuto completo antes de que pudiera volver a hablar. Necesito ir, dijo. ¿Puedo ir a la casa? Sí, dije. Cuando quieras. Cuando colgué, Sara estaba de pie a mi lado, con los brazos cruzados, los ojos brillantes. No había llorado, pero estaba cerca. No mencionó irnos de la casa, ni esa noche, ni nunca más. Subimos juntos a ver a Ethan. Ya estaba dormido, respirando lenta y pacíficamente. Nos quedamos en la puerta por un momento, solo observándolo. La ventana de su habitación estaba abierta, como había recomendado la doctora. La cortina se movía ligeramente con el aire frío que entraba de afuera. Solo el viento, nada más. Pero por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí miedo. Sentí algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Como si nos estuviéramos acercando al final de algo. No el tipo de final que te quita algo. El tipo que finalmente pone las cosas donde deben estar. Emily llegó 3 días después. Condujo más de 6 horas sola. Dijo que necesitaba el tiempo para prepararse. Tendría unos 60 y tantos años. Cabello blanco y corto. Y la forma en que se movía te decía que había estado cargando algo pesado durante mucho tiempo, aunque no lo dijera. Se quedó afuera de la casa un rato antes de entrar, solo mirándola, el patio, las ventanas, el segundo piso. Luego dijo en voz baja, se ve igual, como si el tiempo no hubiera pasado aquí. Sara la recibió adentro, le dio té, el tipo de calidez que ofreces a alguien cuando sabes que está entrando en algo difícil. Ethan la observaba desde las escaleras, cauteloso, silencioso, como siempre era con los extraños. Emily lo miró y algo en su expresión cambió. Se suavizó. Ese niño tiene sus ojos, dijo en voz baja. No supe qué decir, así que no lo hice. Le dimos la caja esa tarde. La abrió lentamente, como si ya supiera lo que había dentro. Leyó las cartas una por una, desde la más antigua hasta la última. Cuando llegó a la última carta, se detuvo. Se quedó allí más tiempo. La leyó de nuevo. Luego la dobló con cuidado. La volvió a meter en el sobre y la sostuvo en sus manos durante mucho tiempo sin decir nada. Finalmente, habló. Me fui cuando tenía 27, dijo. Después de que mi madre murió. Trató de tragar saliva. Mi padre no sabía cómo estar conmigo sin ella, y yo no sabía cómo quedarme. Miró las cartas. Ambos lo manejamos de la misma manera, continuó. Nos quedamos en silencio. Me mudé porque no podía soportar verlo solo en esta casa, y no saber cómo arreglarlo. Y él se quedó aquí porque no sabía cómo encontrarme sin palabras. Hizo una pausa. Le escribí una vez, dijo. Cuando nació mi hijo le envié una foto. Negó ligeramente con la cabeza. Nunca respondió. Miró las cartas de nuevo. Ahora entiendo. No sabía cómo.
Éramos iguales, esperando que el otro diera el primer paso. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas otra vez. Yo solo me quedé allí, pensando en Daniel Gray escribiendo esa última carta. Sin dirección, sin fecha, solo esperanza. Y de alguna manera, esa carta había encontrado su camino a través de un niño de 5 años. Más tarde ese día, Emily preguntó algo que no esperaba. ¿Puedo hablar con su hijo? Sara y yo nos miramos, no por duda, más bien como confirmación. Ambos entendimos lo que eso significaba. Sara subió a buscar a Ethan. Bajó un minuto después, todavía con su pijama de dinosaurios, aunque no era hora de dormir. Se lo había puesto después de jugar afuera, y no quería quitárselo. Se sentó en la silla pequeña frente a Emily, tranquilo, relajado, como si esto fuera normal. Emily lo miró durante unos segundos antes de hablar. ¿Tú eres el que habla con él?, preguntó suavemente. Ethan pensó por un momento y luego asintió. Sí, dijo, pero dice que también es tu amigo. El rostro de Emily cambió ligeramente. Dice que siempre lo fue, continuó Ethan. Dice que nunca estuvo enojado contigo. Emily no lloró de inmediato. Llegó lentamente. Primero, su respiración cambió, luego sus ojos, luego sus hombros cayeron como si acabaran de levantarle algo pesado. Ethan la observó en silencio. ¿Puedes decirle algo de mi parte?, preguntó ella, su voz más suave ahora. Ethan asintió de nuevo. Dile. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras. Dile que yo también esperé. Su voz se quebró ligeramente. No sabía cómo volver, pero esperé. Ethan miró hacia la esquina de la habitación. La misma esquina, la que siempre miraba. Se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera escuchando. Luego asintió. Dice que lo sabe, dijo Ethan. Dice que siempre lo supo. El silencio llenó la habitación. No un silencio vacío, algo más pesado, pleno. Ethan se levantó de la silla como si nada inusual acabara de suceder. ¿Puedo tomar agua?, preguntó. Sara se levantó de inmediato y caminó con él a la cocina. Emily y yo nos quedamos en la sala. Ninguno de los dos habló por un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Mi padre tenía un amigo imaginario cuando era niño, dijo. Mi abuela me lo contó una vez. La miré. Solía decir las mismas cosas, continuó. Que su amigo le contaba cosas, que sabía cosas. Negó lentamente con la cabeza. Pensaron que era solo imaginación. Miró hacia el pasillo por donde se había ido Ethan. No sé cómo llamar a lo que acaba de pasar aquí, dijo. Pero sé que fue real. No discutí eso. No podía. Esa noche, Emily se quedó en la casa. Durmió en la habitación de atrás, la que solía ser suya cuando era niña. La reconoció de inmediato. Dijo que no había cambiado tanto como esperaba. Antes de acostarse, Ethan llamó a su puerta. Cuando la abrió, le entregó una de las fotos. Daniel Gray sentado en el patio, Sunny a sus pies. Para ti, dijo Ethan. Dice que es tuya. Emily tomó la foto con cuidado. La sostuvo como si importara. Gracias, dijo en voz baja. Ethan asintió, y luego se fue, como si eso fuera todo. Esa noche se sintió diferente. No más ligera, sino resuelta, como si algo que había estado abierto durante demasiado tiempo finalmente se estuviera cerrando de la manera correcta. La mañana siguiente se sintió aún más clara. Algo estaba terminando. Podía sentirlo. No de una manera dramática, solo con certeza. Emily se quedó 3 días. El primer día, caminó por la casa lentamente, tocando cosas, mirando las paredes, tomándose su tiempo. El segundo día, pasó la mayor parte en la cocina con Sara, platicando. El tipo de conversación que no necesita explicaciones. El tercer día, antes del desayuno, vino a buscarme al patio trasero. Estaba sentado allí con una taza de café, mirando el sótano, ahora reparado, sellado de nuevo. Necesito hacer una cosa más antes de irme, dijo. La miré. Quiero despedirme de él, dijo. Y quiero hacerlo de la manera correcta. Dudó. ¿Crees que Ethan pueda ayudar? No habíamos oído a Ethan mencionar al hombre gris en días. No desde la noche en que le dio la foto. Y yo había estado evitando preguntar por qué algo en ese silencio se sentía frágil. Pero esto no era romperlo, era terminarlo. Miré a Sara. Ella pensó por un momento. Luego dijo, preguntémosle. Ethan estaba arriba, sentado en el suelo armando un rompecabezas. Le pregunté si el hombre gris todavía lo visitaba. Puso una pieza más antes de responder. Viene menos ahora, dijo. Dice que está cansado. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Cansado de qué?, pregunté. Ethan me miró. De esperar. Tragué saliva. Le pregunté si podía ayudarnos a decirle algo de parte de Emily. Ethan asintió sin dudar, y así, supimos lo que iba a pasar a continuación. Nos reunimos en la sala esa tarde, los 4, Sara, Emily, Ethan y yo. Pusimos la caja de metal sobre la mesa de nuevo, abierta. Aunque ahora estaba vacía, todavía se sentía como si necesitara estar allí, como si perteneciera a ese momento. Emily sostenía la última carta en sus manos, la que no tenía fecha, la que nunca se había enviado. Ethan se sentó en su silla pequeña, con los pies sin tocar el suelo, mirando hacia la misma esquina de siempre, concentrado, en silencio. Sara se sentó a mi lado. Tomó mi mano sin decir nada. Yo no me moví. Emily fue la primera en hablar. No miró a Ethan. Miró a la esquina, al espacio que él observaba. Papá, dijo, su voz firme pero suave. Sé que puedes oírme. Hizo una pausa.
Siempre pudiste, incluso cuando no sabíamos cómo hablar. Su agarre se apretó ligeramente sobre la carta. Leí todo lo que escribiste. Continuó. Todo. Otra pausa. Me quedé con la última. Su voz vaciló solo un poco. Siento haberme ido y no haber vuelto. Respiró hondo. Dejé pasar el tiempo, pensando que siempre habría otra oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió adelante. Me equivoqué. Silencio. Quiero que sepas que fuiste un buen padre, aunque no supiéramos cómo estar ahí el uno para el otro. Bajó la mirada por un momento, luego la levantó de nuevo. Ya no tienes que esperar. Su voz se suavizó aún más. Estoy bien. Una larga pausa. La casa está bien. Miró brevemente a su alrededor. La familia que vive aquí la está cuidando. Exhaló lentamente. Ya puedes descansar. La habitación quedó completamente inmóvil, no vacía, no silenciosa de una manera normal, plena. Los ojos de Ethan se movieron ligeramente, siguiendo algo lentamente desde la esquina a través de la habitación. No se apresuró, solo observó. Luego su mirada se detuvo justo frente a Emily. Dice que lo sabía, dijo Ethan en voz baja, que siempre lo supo. Emily cerró los ojos con fuerza. Ethan continuó. Dice que la casa ya no es suya. Una pequeña pausa. Dice que ahora pertenece a esta familia. Otra pausa. Y que así debe ser. La mano de Sarah se apretó alrededor de la mía. Los ojos de Ethan se movieron de nuevo, esta vez hacia la ventana. Dice que Sunny lo está esperando. Emily apretó la carta contra su pecho. Dice que ya se puede ir. Nadie habló. Ethan siguió observando, siguiendo ese mismo movimiento lento desde el centro de la habitación hasta la ventana. La cortina se movió ligeramente, aunque las ventanas estaban cerradas. Luego, nada. Quietud. Ethan parpadeó. Miró a su alrededor. Luego de vuelta a nosotros. Se acabó, dijo simplemente. Así de fácil. Se levantó de la silla. ¿Puedo tomar agua?, preguntó, como si nada hubiera pasado. Sarah se levantó y fue con él. Emily se quedó donde estaba, todavía sosteniendo la carta, respirando lentamente, como alguien que había estado cargando algo durante años y finalmente lo había dejado. No hablamos mucho después de eso. Algunas cosas no necesitan palabras. Esa noche, Emily empacó sus cosas. Antes de irse, abrazó a Sarah, luego a mí, fuerte, agradecida. Cuando se agachó para despedirse de Ethan, le besó la frente. Gracias, susurró. Ethan asintió. De nada. Simple. Cuando su carro desapareció al final de la calle, me quedé afuera un rato, mirando el patio, la casa, la quietud. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no se sentía pesado, se sentía terminado. Pero más tarde esa noche, Ethan dijo algo más, algo que, según él, era solo para mí. Esa noche, después de que Emily se fuera, la casa se sentía diferente. No vacía, solo silenciosa de una manera que no lo había estado antes. Nos acostamos más temprano de lo habitual. Sarah se durmió rápidamente, el tipo de sueño que solo llega después de que algo pesado finalmente ha terminado. Me quedé despierto un poco más, no por miedo, solo pensando en todo lo que había sucedido. Desde esa primera mañana en el desayuno hasta el sótano, las cartas, hasta ese momento en la sala. En algún momento, debí quedarme dormido, porque lo siguiente que recuerdo es a Ethan de pie en la puerta, igual que antes. Pijama, cabello desordenado, tranquilo. Papá, dijo, el hombre gris está aquí. Me senté de inmediato. Dice que esta es la última vez. Salí de la cama en silencio para no despertar a Sarah. Seguí a Ethan por el pasillo. Bajé las escaleras, hasta la sala. La caja seguía sobre la mesa, vacía ahora. Ethan se sentó en su silla. Yo me senté frente a él. La luz de la mañana entraba por la ventana, suave, fría. Ethan miró hacia la esquina, luego de vuelta a mí. Dice que necesitas cuidar a tu familia, dijo. Mejor de lo que él lo hizo. Eso me llegó. Dice que el error más grande que cometió fue pensar que quedarse en silencio era lo mismo que amar a alguien. Ethan hizo una pausa. Dice que esperó cuando debería haber ido tras ella. No me moví. Dice que tú ya entiendes eso, continuó Ethan, pero quiere que lo escuches de todos modos. Sentí el pecho apretado, pero no de una mala manera, de una manera clara. Ethan siguió. Dice que la casa es tuya ahora, completamente. Una pequeña pausa. Dice que ha terminado aquí. Otra pausa. Dice que fue un honor cuidar de tu familia. Esa palabra se me quedó grabada. Honor. Luego Ethan añadió una cosa más. Dice que el bebé llegará en la primavera. Cerré los ojos por un segundo, y que cuando la veas, sabrás su nombre. Ethan volvió a mirar hacia la esquina. Sus ojos se movieron lentamente, siguiendo algo, esta vez hacia mí. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando con atención. Luego dijo, dice gracias. Eso fue todo. Ethan siguió mirando por unos segundos más. Luego parpadeó, miró a su alrededor, me miró de nuevo. Se ha ido, dijo. Así de simple, sin tensión, sin miedo, simplemente se acabó. Nos quedamos allí un rato en silencio. Luego Ethan se levantó. ¿Podemos desayunar hot cakes?, preguntó. Asentí. Sí, dije. Sí podemos. Fuimos a la cocina. Empecé a cocinar. Huevos, masa, sartén. Mis manos no temblaban. Eso era nuevo. Sarah bajó unos minutos después. Nos miró. Luego a mí. No necesito preguntar. ¿Se acabó?, dijo en voz baja. Sí, respondí. Se acabó. Ella asintió. Se acercó. Me besó el hombro. Se sentó junto a Ethan. Él se comió 3 hot cakes con miel. Nos contó un sueño que tuvo. Un campo grande, sol brillante, un perro dorado corriendo libremente. Se llamaba Sunny, dijo Ethan, y se veía muy feliz. Sarah me miró.
Le devolví la mirada. No dijimos nada. No era necesario. Algunos finales no necesitan palabras. En las semanas que siguieron, Ethan dejó de hablar del hombre gris. No de repente, sino de forma natural, como hacen los niños cuando algo ha cumplido su propósito. Un mes después, le pregunté con cuidado si el hombre gris todavía lo visitaba. Pensó por un segundo y luego dijo, no, ya está bien. Y eso fue todo. Llegó la primavera y Sara volvió a quedar embarazada. Esta vez, todo se sintió diferente. No solo médicamente, sino emocionalmente. Más ligero, más estable, como si algo estuviera bien. Los doctores lo confirmaron. Sana, latido fuerte, sin complicaciones. Una niña. Cuando escuchamos eso, ninguno de los dos se sorprendió. Ya lo sabíamos. La noche que nació, Sara la sostuvo por primera vez. La miró y dijo su nombre de inmediato. Emily. No lo cuestioné. Era el nombre correcto. Ambos lo sabíamos. Le enviamos un mensaje a Emily ese mismo día con una foto. Respondió en minutos. Es un nombre hermoso. Él estaría feliz. La primera noche que nuestra hija durmió en su cuarto, me quedé junto a la puerta un rato, viéndola respirar. Pequeña, silenciosa, perfecta. La habitación estaba en calma, sin movimiento, sin presencias. Solo mi hija durmiendo. Susurré suavemente, a nadie en particular. Gracias, Daniel. Nada respondió. Y por primera vez, eso era exactamente lo que necesitaba.